Arranca el segundo bloque. Esta semana el semáforo lo cruza Gustavo de Armas, responsable de políticas sociales y educación en UNICEF Uruguay. Recorremos los caminos de Mariana Viñoles, documentalista audiovisual, nacida en Cerro Largo y que viajó varios años a Bélgica para estudiar cine. De acuerdo a la encuesta continua de hogares, realizada en 2010, los indicadores marcan que la mitad de los jóvenes entre 15 y 20 años se dedican exclusivamente a estudiar. Un cuarto de esos jóvenes solamente trabaja, en tanto que un 12% está buscando trabajo. Los demás no cuentan con una alternativa educativa ni laboral y tampoco la están buscando. Últimamente se vienen realizando informes a fin de desglosar más estos datos para poder desarrollar políticas que apunten a solucionar los principales problemas que afectan a los jóvenes y su acceso a la educación. Cruza el semáforo Gustavo de Armas, director educativo de UNICEF en Uruguay y experto en políticas en educación. Gustavo, tenemos 5 minutos para explicar cuál es la situación de la educación en Uruguay en este momento. ¿Pronto? Sí, listo. Bien. Bárbaro. Según tu opinión, ¿cuáles pensás que han sido los mayores logros en este siglo que corre a nivel educativo en Uruguay? Bueno, en estos últimos 10 años yo diría que básicamente la expansión de la educación inicial a los niños de 3 años de edad, continuando un proceso que se inició a mitad de los 90 con la expansión de la educación preescolar a los niños de 4 y 5 años. Ese como primer logro, dado que en la educación inicial se colocan las bases o los pilares del desarrollo educativo de un estudiante a lo largo de todo el proceso. En segundo lugar, que siguió disminuyendo en forma sostenida la repetición en la educación primaria y eso favorece un egreso más temprano o en tiempo óptimo de la educación primaria y por lo tanto un mejor ingreso a la educación media. En tercer lugar, la expansión de las escuelas de tiempo completo y de otras modalidades de extensión de tiempo pedagógico en las escuelas primarias públicas de todo el país, que redunda en una mejor calidad de educación para los niños en edad escolar. Y por último, en cuarto lugar, destacaría el aumento del acceso a la educación media. Hace 3 años, cuando se realizó la anterior edición de la prueba PISA, justo en estos días se está realizando la nueva edición de la prueba PISA, más o menos el 82% de los adolescentes de 15 años se encontraba cursando educación media. Y ese era un porcentaje mayor al que se había registrado en 2003 y es un porcentaje mayor al que se registraba hacia fines de los años 90. Sí, sin embargo, mencionás la ampliación del acceso a la educación media. La deserción se mantiene siendo un problema importante justamente en la educación media. Sí, efectivamente. Uruguay ha avanzado en las últimas décadas en términos de acceso a la educación media. Se ha masificado el acceso a la educación media y ese es un signo de democratización educativa. Pero al mismo tiempo Uruguay sigue teniendo tasas de graduación o de egreso de la educación media básica, ciclo básico, de la educación media superior, bachilleratos, sea de secundaria o técnico profesional, muy bajos y estancados y muy inequitativamente repartidos. Ahora, ¿cómo ha participado UNICEF para intentar ayudar a esta causa y cuáles son las propuestas que tienen? Bueno, UNICEF en Uruguay desde hace ya muchos años apoya, por un lado, al sistema educativo en el desarrollo de políticas o acciones que consideramos innovadoras. Cuando me refiero al sistema educativo estoy básicamente haciendo referencia a la ANEP y a sus consejos, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Primaria, para mencionar algunos de los programas que UNICEF viene apoyando desde hace 6 o 7 años. El programa de maestros comunitarios en escuelas primarias, el programa Aprender en las escuelas primarias dependientes del CEIP, el programa de impulso a la universalización del ciclo básico, PIU, en el ciclo básico educación media, el programa de compromiso educativo que se viene desarrollando desde el INJU-MIDES con el Consejo de Educación Secundaria y el Ministerio de Educación y Cultura. Todos estos programas, y podría mencionar algunos más, la campaña Cero Falta, por ejemplo, para generar conciencia en las familias acerca del valor de la asistencia regular a clase de los niños en educación preescolar. Todos estos programas tienen en común que atacan algunos de los problemas claves del sistema educativo
y que abordan algunos de los momentos críticos en la trayectoria educativa de un alumno, ya sea la asistencia baja en educación preescolar o inicial, ya sea la transición entre educación primaria y educación media, ya sea la reducción de la repetición o la mejora de los resultados durante la educación primaria, la reinserción educativa de los adolescentes que han abandonado la educación media básica o media superior con aulas comunitarias, y la prevención del abandono educativo en la educación media superior, que es básicamente el objetivo que se plantea Compromiso Educativo. Entonces diría que básicamente nuestro apoyo es brindar asistencia técnica y recursos para que esas políticas que se desarrollan desde el Estado, como corresponde, logren el mayor impacto posible. Gustavo, gracias. No, a ustedes. Tus caminos tienen como varias idas y venidas. Vos naciste y te criaste en Milo. Sí, exactamente. ¿Y allá qué hiciste? ¿En primaria, secundaria? Sí, allá fui a la escuela pública 6 años, recorrí esas 4 cuadras que uno recorre en un pueblo de la casa a la escuela. Y después, sí, claro, hice la secundaria y después me vine para Montevideo a los 19 años. Lo que hice fue la UTU en comunicación social. Consigo trabajo en una empresa productora que se llamaba Dinamita, donde me hacen como empiezo a trabajar como asistente de producción y al final termino trabajando fijo, ¿viste? Tenía un contrato de trabajo y todo. Y fui como también descubriendo lo que me gustaba, lo que me daba placer hacer. Ya en ese tiempo, trabajando en esa productora, como hice unos primeros clips para La Tabaré y hice un cortometraje. Y después esa productora cerró porque se terminó cerrando por cuestiones financieras. A través de Elena Rux me puso en contacto con Beatriz Flores Silva y yo empecé a trabajar como asistente de Beatriz durante la postproducción de su película En la puta vida. Ella vivió en Bélgica 10 años y en un momento en una conversación me preguntó qué cosa me gustaría a mí como hacer en la vida, y a mí lo que me gustaba era estudiar cine. Lo que pasa es que no me podía pagar la escuela de cine en el Uruguay. Entonces Beatriz me dijo, ¿por qué no te vas a Bélgica? Y yo le dije, ¿dónde es Bélgica? Me fui a mi casa, esa noche no la dormí, pero el otro día de mañana sabía que me iba a ir a Bélgica y en realidad era un viaje que tenía que hacer pronto, o sea, 3 meses después yo me tomé un avión y me fui. Y ahí estudié fotografía, o sea, aprendí francés como para poder explicar en mi examen de ingreso, así como muy básicamente mi motivación, pero el hecho ya de haberme tomado un avión sin nada y haber llegado allí creo que los tipos se dieron cuenta que estaba bastante motivada, sí. Realmente yo no podía perder la oportunidad de realizar lo que para mí era un sueño, ¿no? ¿Cómo fue volver? Yo en Bélgica conozco a Stefano, que es hoy mi esposo, mi compañero de la vida, el papá de mi hijo León. Él es suizo y él, nada, muy enamorado del Uruguay, quiso venir a vivir acá. Nosotros vinimos porque quisimos filmar una película, lo que fue nuestro primer documental que codirigimos con Stefano, que se llamó Crónica de un sueño, que es un documental sobre el primer triunfo del Frente Amplio en el Uruguay. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo hoy actualmente a nivel laboral, a nivel de tu medio en Uruguay? Nosotros tratamos de trabajar como de manera independiente, lo que tiene un precio, o sea, por momentos lográs que te aprueben un proyecto, conseguir fondos para determinada película, haces la película, vivís de ese fondo, pero siempre volvés a estar como en un momento como de mucha inestabilidad, que no sabes lo que va a pasar el mes próximo, ¿no? En este momento estamos un poco en ese momento, pero ya hay proyectos en el camino. También somos 2, Stefano también es realizador. Él ahora, en febrero, acaba de ganar un fondo del ICAO para hacer un cortometraje. Yo tengo un proyecto de documental, otro documental, que se llama El tango y el abrazo, que es una película sobre un grupo de chicos con síndrome de Down que aprenden clases de tango. ¿Qué es un empresario?
Un empresario hoy en día en realidad es una persona con un sinfín de habilidades que tiene que ver con no solamente cómo se relaciona con el entorno, sino cómo la persona decide involucrarse en la sociedad haciendo, a mi entender, lo que más le gusta o para lo que cree que es mejor. ¿Qué es la Asociación de Jóvenes Empresarios? La Asociación de Jóvenes Empresarios es una organización, una institución sin fines de lucros que nace hace 6 años en Uruguay con el objetivo de nuclear a todos los jóvenes empresarios, digamos, del Uruguay. ¿Cómo es ser mujer en un ambiente que es mayoritariamente masculino? En realidad creo que actualmente a nivel de jóvenes empresarios cada vez más, por suerte, las mujeres se están animando a integrar ese mundo que, como bien decís, hasta hace no tanto era mayoritariamente masculino. En lo que tiene que ver con mi experiencia personal, yo desde el momento que decidí emprender, todas las puertas se me abrieron siempre de la mejor manera. ¿Qué es el G20? Bueno, el G20 es una reunión que se hace en diferentes países del mundo. Este año se hace en México, en el DF. Es un encuentro en el cual se reúnen los jóvenes empresarios de las 20 potencias del mundo. México en esta oportunidad está impulsando formar parte a lo que vendrían a ser las Américas, en formar parte de este G20, ya que consideramos que las Américas también forman parte vital en los acontecimientos que están pasando hoy en el mundo. ¿Cuáles son los valores de la asociación? La asociación busca sumar jóvenes empresarios comprometidos, primero con la sociedad. Creemos que es uno de los roles de los empresarios en sí, el compromiso a la sociedad, desde ya con los valores de ética y responsabilidad que tiene que tener todo empresario, no solo empresarios, sino personas en cualquier rama de actividad. Así que un poco esos son los valores, el compromiso, la responsabilidad, la ética, básicamente eso. ¿Cómo viven los empresarios la situación actual del capitalismo? Bueno, hoy desde ya estamos en un momento y desde hace algún tiempo que el capitalismo, o el formato del capitalismo comenzó de alguna forma a mutar, a cambiar un poco, ¿no? Hoy es necesario, de alguna forma, que cada uno que empieza con una actividad empresarial tenga mucho más conciencia de lo que es la responsabilidad hacia la sociedad. Es el fin de La Mirada. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico, buscarnos en Facebook, Injumides, o mirarnos por YouTube. Nos vemos la próxima semana. What?